Yo vivo en Sicuani, distrito de la provincia de Canchis, departamento del Cusco. Mi abuelo trabajaba en una combi, él llevaba pasajeros hacia cierta limitación de la provincia. Cierto día, viajando a la ciudad del Cusco para hacer revisiones de su coche, él cuenta que en el camino se detuvo para orinar cerca a la laguna del distrito de Langui. Cuando estaba orinando, a lo lejos vio una mujer. Estaba cerca al lago. A mi abuelo le dio curiosidad. Él se acercó para verla un poco más de cerca. Mientras se iba acercando, se dio con la sorpresa de que la parte de la cintura para abajo de la mujer era como una aleta de pez. Mi abuelo se asustó, se giró y comenzó a escapar. Es entonces cuando esta mujer lo empezó a llamar por su nombre. Le decía que no le tenga miedo, no le iba a hacer daño. Mi abuelo estaba atónito, no sabía qué hacer, solo se quedó parado y volteó. Al verla de nuevo, se dio cuenta que era una sirena. Esta mujer se estaba acercando poco a poco. Cuando estuvo a su costado, él se quedó inmovilizado. Esta lo tomó y se lo llevó hasta lo más profundo del lago. Abajo él vio cosas sorprendentes. Una de estas fue una boda, donde todos los invitados estaban convertidos en piedra. Mi abuelo estaba completamente asustado. Fue tanto el temor que él tenía que regresó en sí. Terminó por reaccionar, entonces la sirena tocó su frente. Él comenzó a sentir sueño y sin darse cuenta se quedó profundamente dormido. Al despertar, él estaba fuera del lago, pero algo era distinto en él. Él dio media vuelta y subió a su coche. Regresó a la ciudad, sin ir a Cusco. Cuando llegó a Sicuani, sus hijos lo estaban esperando. Estos aún eran unos niños y algún que otro adolescente. Cuando llegaron todos los saludaron, como era de costumbre, pero mi abuelo los ignoró totalmente y solo se dirigió a su habitación. Todos se quedaron preocupados. Mi abuela se quedó pensativa. Mis tíos y mi madre comenzaron a preguntarle qué es lo que le había pasado. Entonces mi abuela decidió conversar con él. Cuando entró a su habitación, él estaba profundamente dormido. Trató de despertarlo, pero él no reaccionaba. Mi abuela se comenzó a preocupar. Cuando le tocó el pulso, notó que aún estaba con vida, pero su cuerpo estaba completamente frío. Preocupada le tocó la frente. Él estaba ardiendo en fiebre. Tenían que llevarlo al hospital, pero él no reaccionaba. Entre todos lo cargaron y así dormido lo dirigieron al hospital. Aquí le recomendaron muchos medicamentos. Ella los compró. Cuando mi abuelo despertó no recordaba nada. Y esto fue lo que más impresionó a mi abuela y a mis tíos. Aún así, aunque mi abuelo parecía bien, le comenzamos a dar las pastillas, pero al día siguiente él volvió a salir. No sabíamos a dónde se dirigía, pero no era normal que él esté saliendo. Al transcurso de unos días, mientras mi abuelo cogía su carro, mi abuela con todos mis tíos y mi madre decidieron seguirlo. Se subieron a una combi personal, ordenaron que lo siguiera. Cuando lo alcanzaron, vieron que él se dirigía a la laguna. Él ya había bajado, su coche estaba cerca. Él caminaba hacia el pie de la laguna. Todos se asustaron, pensaron que se lanzaría, bajaron rápidamente, pero cuando estuvieron muy cerca, se quedaron atónitos con lo que acababan de ver. Mi abuelo abrazaba a la sirena y ésta lo tomaba y poco a poco se lo llevaba al fondo de la laguna. De repente mi abuela gritó, recitó unas palabras en quechua. La sirena oyó estas palabras y lo soltó. Mi abuelo quedó flotando entre la laguna. Mis tíos, sin importarles nada, se lanzaron para poder sacarlo. Una vez en la orilla, él no reaccionaba. Lo llevaron a casa. Él seguía igual, con la piel pálida. La fiebre no le bajaba. Mi abuela estaba preocupada. Sin tener ninguna explicación, la única solución fue llevarlo a un curandero. Este le explicó sobre la leyenda de Langui y las sirenas. Estas habitan el lago. Y le dijo que cuando él vuelva a la laguna, ésta lo acompañe, y cuando la sirena aparezca, ella tome agua bendita y recite unas palabras. Al día siguiente, mi abuelo no recordaba nada y otra vez se dirigió a la laguna. Esta vez mi abuela lo acompañaba. Se iban al encuentro con la sirena. Cuando llegaron a la laguna y mi abuelo se acercaba a la sirena, mi abuela tomó valor y recitó estas palabras: él es mi marido, demonio de los Andes, y yo y él somos felices y tenemos hijos. Todo esto ella lo recitó en quechua. La sirena escuchó estas palabras y comenzó a alejarse. Mientras poco a poco se alejaba, esta se iba derritiendo. Esta escena hasta hoy en día, mis tíos mayores, mi madre y mi abuela siempre la recuerdan. La sirena desapareció y los recuerdos de mi abuelo volvieron. Los días pasaron y todo parecía volver a la normalidad. Y a suscribirte a mi canal de YouTube, donde podrás encontrar resúmenes sobre películas peruanas y mitos y relatos peruanos. Muchas gracias.